enumerado, tenemos la respuesta era la letra D, la polipigmentación, el volumen corpuscular que está mayor de 100 femtolitros y la pancitopenia, ¿no? En nosotros hay algunos hallazgos que no son tan confirmatorios. Histocitos pues podemos verlo ocasionales, pero es más frecuente en la anemia microangiopática. Los normoblastos es un poco más frecuente en la anemia hemolítica y la hiposegmentación es más frecuente en el SMD y el volumen acá está opuesto. Entonces aquí sería la letra D. La pregunta 2, un varón de 58 años que refiere hiporexia y disnea medianos esfuerzos con tendencia compulsiva a comer hielo. Acá estaríamos entre un paciente que tiene pica y que tiene además heces oscuras de hace 2 meses. Entonces estamos ante una sospecha de un paciente con anemia ferropénica con probables pérdidas gastrointestinales. Entonces por eso el hallazgo de ferropenia podría ser la coloniquia, el volumen corpuscular, y la concentración de hemoglobina corpuscular media disminuida, la ferritina menos de 10. En este caso la respuesta sería la letra B. Aquí trastornos neurológicos no es lo más usual, tampoco ictericia, sería más para un déficit de B12, ¿no? Acá la ferritina está aparentemente en rango mayor de 30, nos alejaría la ferropenia, igual acá el hierro está más alto, y acá la bilirrubina también, que no estaría tanto en relación con la deficiencia de hierro. Una de las siguientes neoplasias es una causa de anemia ferropénica. Aquí pues sería el cáncer de colon, ¿no? En donde podemos tener pérdidas microscópicas y causar anemia ferropénica. Las otras neoplasias estrictamente no se relacionan con deficiencia de hierro. Luego, un paciente varón de 54 años que tiene disnea, parestesias, lengua de papilada, leve ictericia, tiene pancitopenia, ¿no? Lo vemos acá con su valor de plaquetas, leucocitos y hemoglobina. Los reticulocitos pues no están considerablemente incrementados para su valor de hemoglobina y el volumen corpuscular es bastante alto. También ven macrovalocitos y polisegmentación y una bilirrubina a predominio indirecta. Entonces nos hace pensar en una deficiencia de vitamina B12, una anemia megaloblástica por déficit de B12. Luego una mujer de 40 años que tiene 48 kilos, temblor fino en mano, en dedos de manos, diagnosticado de hipotiroidismo. Acá sería hipertiroidismo, discúlpenme, un error aquí. Hipertiroidismo severo, ingiriendo hace 2 días diamazol, antitiroideo. Por presentar fiebre, escalofríos, malestar general hace 4 horas, acude a emergencia en un hospital general revelando una hemoglobina en 14 y unos leucocitos en 1400 con abastonados en 80 y segmentados en 220, ¿no? En términos absolutos. Entonces los linfocitos están en 1110 y plaquetas están en 155.000. Entonces dentro del hemograma lo que tiene es una leucopenia y con una presencia de neutropenia, sumando los segmentados y abastonados, en realidad no va a pasar más de 500. Es una neutropenia bastante importante. Y en relación a este fármaco que está usando, que es un antitiroideo, entonces lo más probable es que sea una neutropenia asociada al antitiroideo, o al fármaco que está usando la paciente. Aquí es una mujer de 65 años, procedente de Lima, que cursa con
prurito generalizado desde hace 2 meses y a su vez nota rubicundez facial, electromelalgia, y se agrega cefalea y mareos. ¿No? Tiene una hemoglobina bastante alta, está con poliglobulia, ¿no? Y sus leucocitos y sus plaquetas están ahí en rangos límites. Lo más llamativo en ella es su valor de hemoglobina y ella vive en Lima, no está en una zona de altura, ¿no? Y también tiene algunos otros estigmas ya de sintomatología asociada a su poliglobulia, que es la cefalea y los mareos, y la eritromelalgia, que puede ser en pacientes que tienen neoplasias mieloproliferativas crónicas. Entonces, en otros hallazgos, radiografía, función renal y hepática está bien, entonces nos estaría orientando a pensar, al no ver algún factor típico de una poliglobulia secundaria y vivir en Lima, en una probable policitemia vera. Entonces, ¿qué solicitaría para confirmar su diagnóstico y enunciados para el manejo inicial? Entonces, para la policitemia vera, el estudio sería el JAK2 para evaluar si tiene esta mutación que se asocia con mucha frecuencia a la policitemia vera. Y como ya tiene síntomas y su valor de hemoglobina está bastante incrementado, entonces le realizaríamos una sangría terapéutica para poder ayudarle con sus síntomas hasta que se confirme probablemente su enfermedad, ¿no? Entonces lo más urgente, más rápido sería la sangría terapéutica y su mutación. Varón de 70 años con déficit motor en hemicuerpo izquierdo de forma súbita, motivo por el cual es llevado a emergencia. En una tomografía cerebral se evidencia un ácido isquémico y tiene una hemoglobina en 12, leucocitos en 8500 con una fórmula adecuada y unas plaquetas bastante incrementadas. Hay muy leves prenomegalia y cursa desde hace 3 meses con hemograma con trombocitosis persistentes. En este caso, tiene ya una trombocitosis persistente y tiene una lesión isquémica, ¿no? Entonces estaríamos sospechando en una trombocitosis esencial, ¿no? Nuestro paciente, por el tiempo de evolución, igual, pues la esplenomegalia es leve, no es muy marcada, no tenemos acompañantes de otras alteraciones significativas en el hemograma, excepto la hemoglobina, pero no tenemos algún dato que nos oriente a pensar en una anemia ferropénica para una trombocitosis secundaria, y el valor también para la cantidad de variación mínima que ha tenido de la hemoglobina es poco probable que haya generado este valor de plaquetas, ¿no? Y ya por el tiempo de evolución que se ha manifestado, pensaríamos, y el evento isquémico adicional, como una posibilidad la trombocitosis esencial, como algo más probable. En cuanto a la otra pregunta, la pregunta 9, un varón de 70 años que en consulta externa tiene cansancio, dolor lumbar y tiene un valor de hemoglobina disminuido con una constante normal. Leucocitos están también en fórmula adecuada y plaquetas también. Entonces hasta el momento tenemos anemia y dolor lumbar. Y tiene unas proteínas con un incremento de las proteínas totales a predominio de las globulinas. Además, tiene unas lesiones osteolíticas. Entonces, aquí ya nos estaría dando algunos datos para sospechar de un mieloma múltiple, las lesiones óseas, la anemia, ¿no? Bueno, el dolor lumbar que ya se justifica por las lesiones óseas y la inversión albúmina-globulina con un incremento de las globulinas. Por eso pensaríamos en mieloma múltiple. En base a la sospecha,
Entonces, lo que se relaciona con mieloma múltiple sería las células plasmáticas en un 60%, su inmunofijación con el pico monoclonal. En la alternativa B ya tiene una cantidad mayor de células plasmáticas en sangre periférica y sería más considerando una leucemia de células plasmáticas. Por eso la respuesta adecuada sería la A. Las manifestaciones más frecuentes en el mieloma múltiple son justamente la anemia y el dolor óseo. En lo que es la pregunta siguiente, mujer de 22 años con historia de anemia, ictericia desde la niñez. Este dato es importante porque ya nos habla de una posible enfermedad hereditaria, y refiere cansancio y su hemoglobina sí está disminuida y vemos esta disociación entre las constantes, ¿no? Que hay dos constantes que están severamente disminuidas y otra que está normal. Y sus reticulocitos, ¿no? De repente corrigiéndolos salen ligeramente por encima del rango normal. Y sus leucocitos y sus plaquetas están dentro de rangos adecuados. Y en el frotis nos da otros hallazgos más, la microcitosis que se corrobora, pero además tiene algunos hallazgos que nos hacen sospechar de una anemia hemolítica hereditaria, aunque es una anemia diferencial de la anemia microcítica. En este caso, al ser considerada desde la niñez, estaríamos ante una talasemia. Se ha corregido ahorita. Talasemia. Y como según esta sospecha de esta anemia hemolítica hereditaria, entonces tendríamos aquí que hacerle un estudio de electroforesis de hemoglobina para poder ayudarnos en el diagnóstico. Aquí uno de los hallazgos no corresponde a hemólisis, ¿no? Entonces aquí sería la bilirrubina directa incrementada, que en realidad en hemólisis es la bilirrubina indirecta, ¿no? No tanto la directa, porque se asocia más a problemas hepáticos, la indirecta es la que se asocia a hemólisis. En esta pregunta, una mujer de 30 años tiene diagnóstico de lupus, una enfermedad autoinmune, y tiene palidez e ictericia con una hemoglobina en 8, reticulocitos bastante incrementados en 12, constantes normocítica normocrómica y recuento de leucocitos y plaquetas normales. Y en el frotis tiene algunos hallazgos que nos orientan a pensar en hemólisis, los normoblastos, la policromatofilia y además tiene un DHL alto. Entonces, consideraríamos la posibilidad de una anemia hemolítica y al tener lupus, una posibilidad bastante frecuente es una anemia hemolítica autoinmune. Esto lo corroboraríamos con un test de Coombs directo. Luego, cuando los enunciados corresponden a anemia ferropénica, aquí tenemos el enunciado A, en donde está considerablemente disminuida la ferritina y la saturación de transferrina también, ¿no? Entonces ese enunciado sería el adecuado. En este enunciado, paciente con sospecha de leucemia aguda. Entonces, para lo que es leucemia aguda, ¿qué parámetro sería el menos probable? Es decir, ¿qué alteración del laboratorio sería menos probable ante un paciente con leucemia aguda? Generalmente vamos a ver anemia severa, puede haber leucopenia con neutropenia, puede haber leucocitosis con blastos, puede haber trombocitopenia severa, pero la trombocitosis es un hallazgo realmente
sería muy poco probable, ¿no? Porque hay una invasión de estos blastos en la médula y generalmente tendemos a tener citopenias con bastante severidad, ¿no? La anemia y la trombocitopenia, y la leucopenia puede ocurrir, o la leucocitosis en el caso de presentar blastos en sangre periférica. Entonces la respuesta sería la E. La siguiente pregunta: ¿cuál de los siguientes fármacos es usado en anemia plástica? Sería la globulina antitimocítica, ¿no? Generalmente el rituximab lo utilizamos en enfermedades autoinmunes o en neoplasias como los linfomas, el hierro pues en anemia ferropénica, las ciclovides infecciones por herpes o infecciones virales, y la quimioterapia pues en una neoplasia. La anemia plástica no es una neoplasia. En las pruebas que nos ayudan a confirmar el diagnóstico de leucemia mieloide crónica está el cariotipo o el estudio molecular ACR-ABL, que nos ayudaría en este caso. Luego en la pregunta siguiente es una mujer con 29 años que acude con el diagnóstico de anemia plástica. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Bueno, el tratamiento curativo sería el trasplante alogénico, ¿no? El trasplante alogénico, que lamentablemente no es disponible en la mayoría de centros, pero sería el tratamiento idealmente, si es que estuviera disponible, que elegiríamos. Ya los otros son medidas que a veces se puede utilizar, la ciclosporina como tratamiento de mantenimiento después de la globulina, las transfusiones como parte de su manejo. Andrógenos tienen muy poca respuesta, en algunas ocasiones realmente no tiene tan buena posibilidad de respuesta realmente. Y antibióticos si hubiera una infección, pero realmente el tratamiento ideal, si es que fuera accesible, sería el trasplante alogénico. En un paciente de 69 años acude al servicio de urgencias por debilidad, fatiga, eclipsis a repetición. El hemograma muestra hemoglobina en 8.5, leucopenia, trombocitopenia. Si nuestro paciente tiene pancitopenia. Entonces, ¿cuál sería lo menos probable? Anemia plástica sí podría ser, porque tiene pancitopenia. No tenemos las constantes, pero bueno, ya nos estaría dentro de las opciones. También es una edad a veces que no se puede presentar. Síndrome mielodisplásico también. Sería posible que se presente como pancitopenia en esta edad. Leucemia mieloide aguda, bueno, también se podría presentar como una leucemia mieloide aguda con pancitopenia. Leucemia mieloide crónica, bueno, aquí esta sería la respuesta. Generalmente habíamos comentado que en las leucemias mieloides crónicas vamos a tener característicamente leucocitosis, que acá más bien tiene leucopenia. En relación a las anemias hemolíticas, marque lo incorrecto. Entonces, habíamos hablado de algunas anemias hemolíticas anteriormente y no todas van a ser autoinmunes, entonces no todas van a presentar el CUMS directo positivo, ¿no? Hay algunas anemias hemolíticas hereditarias. Luego, la siguiente pregunta: mujer de 25 años que hace 3 días presenta equimosis y petequias en extremidades inferiores, así como gingivorragia. ¿Qué estudios básicos consideraría solicitar inicialmente? Entonces, podría ser un trastorno de la hemostasia, ¿no? Por las equimosis y las petequias. Entonces, probablemente vamos a elegir un hemograma, un protis, un perfil de coagulación como pruebas básicas iniciales.
mujer de 64 años, cansancio al hacer actividades cotidianas, palidez, mareos hace un mes. Y tiene un desvanecimiento, tiene lengua depapilada, no tiene adenomegalias, y acá dice visceromegalia, y tiene una hemoglobina en 5.8 con unas constantes muy bajitas, están en 60 y en 18 el HCl, en las tres en realidad, ¿no? Las tres constantes están bien disminuidas. Y sus plaquetas y leucocitos normales. Entonces, anemia megaloblástica probablemente no sería la opción más probable por sus constantes. La anemia por enfermedad crónica, bueno, están muy severamente disminuidas las tres constantes. Podría sí tener alguna enfermedad adicional por la visceromegalia, alguna probable neoplasia asociada, pero las constantes nos estarían orientando un poquito más a una deficiencia de hierro, ¿no? Y entonces buscaríamos si dentro de ellas hay alguna neoplasia que genere esta visceromegalia, una neoplasia esté generando la visceromegalia. La anemia hemolítica autoinmune no tenemos muchos datos para pensar en esa, además tiene lengua depapilada, no dice que tenga ictericia. El síndrome mielodisplásico generalmente no cursa con tanta microcitosis hipocromia. Y la anemia ferropénica, por eso sería nuestra opción más probable, ¿no? Que puede asociarse a una neoplasia secundaria. Dentro de ellas podría ser incluso un linfoma gastrointestinal, ¿no? Que genere la visceromegalia a pesar de no tener adenomegalias. Según el enunciado anterior, ¿qué evaluación complementaria solicitaría? Entonces, como estamos sospechando en un paciente varón y además tiene la visceromegalia y sospechamos que puede haber una neoplasia que tal vez comprometa la parte gastrointestinal, sería una evaluación por gastroenterología. Un paciente varón de 70 años con antecedente de cáncer de páncreas en tratamiento paliativo, tiene un aumento de volumen y un dolor unilateral en el miembro inferior derecho. Su hemograma y sus otros perfiles de coagulación son normales. Entonces, estamos ante un paciente que tiene una probable trombosis de un miembro inferior derecho y tiene un antecedente de una neoplasia. Entonces, lo más probable es que nuestro paciente tenga una trombosis asociada a cáncer. No, síndrome antifosfolipídico, bueno, no tenemos una enfermedad autoinmune, el antecedente nos orienta más a una neoplasia, HPV tampoco, no tenemos indicios de hemólisis, ¿no? La proteína S como primaria, como causa hereditaria, también la edad no va mucho. Dentro de esos mecanismos de la trombosis asociada a cáncer puede haber un poquito de disminución de la proteína S, pero son mucho más mecanismos, es más mecanismos de inflamación, alteración endotelial, ¿no? Y una parte que sí puede haber un poquito de déficit de proteína S, pero no de tipo hereditaria por la edad, ¿no? O sea, su principal mecanismo sería probablemente la trombosis asociada a cáncer. En cuanto a INR, para los pacientes que tienen trombosis y usan la warfarina, sería de 2 a 3. Este sería el rango ideal. Una mujer de 30 años con antecedente de 3 abortos, planifica un nuevo embarazo, espontáneos son estos abortos, aparentemente no son provocados. Entonces, tiene sus perfiles básicos que están bien adecuados. Entonces, en su chequeo preconcepcional, por el antecedente de abortos espontáneos y su deseo nuevamente de un embarazo, probablemente consideremos hacerle un perfil SAC, ¿no? Para descartar si tiene un síndrome fosfolipídico como una causa probable prevenible de abortos recurrentes o una trombofilia.
Dentro de la siguiente pregunta es un diagnóstico de anemia ferropénica por úlcera gastrointestinal, el tipo de hierro que sugeriríamos. Como tiene un antecedente de una úlcera, una lesión gastrointestinal, entonces probablemente la tolerancia para un tratamiento bioral no sea la más adecuada, al menos los primeros meses de tratamiento de su úlcera gastrointestinal. Entonces preferiríamos darle un tratamiento endovenoso con hierro sacarato o hierro carboxilato, ¿no? La alternativa disponible es hierro sacarato. Para el cálculo de hierro endovenoso, la fórmula, nos recordamos, es la hemoglobina que tiene el paciente con la diferencia de la hemoglobina deseada, ¿no? Esa diferencia, ese valor, lo multiplicamos por una constante, que es 2.4, y lo multiplicamos a su vez por el peso del paciente, y eso lo sumamos, ese producto lo sumamos con 1000 o 500 de reserva, ¿no? Dependiendo de la cantidad de pérdidas o la solución que sea a corto o largo plazo del paciente. Habitualmente lo consideramos 1000 en la mayoría de casos. Entonces, la respuesta sería el peso, ¿no? El peso es importante para considerar el cálculo de hierro endovenoso. ¿Qué patologías serían menos probables si tengo TP normal, TP prolongado y fibrinógeno normal? Ya. Entonces, en este caso sería, si estamos teniendo TP normal, entonces probablemente no tengamos una alteración del déficit de factor 7, ¿no? El TTPA prolongado puede estar en hemofilia A, déficit de factor 8, en el síndrome antifosfolipídico también a veces puede estar presente, con el anticoagulante típico también positivo, en la hemofilia B por déficit de factor 9, a veces también en la enfermedad de hemofilia se puede prolongar un poquito, ¿no? Entonces nuestra respuesta sería por eso la letra E, que generalmente altera el TP. ¿Qué manifestación clínica es frecuente en la leucemia mieloide crónica o LMC? La manifestación clínica más frecuente es la esplenomegalia, ¿Qué entidades podemos encontrar en la ocasión 922? La leucemia mieloide crónica es la más frecuente, pero también en algunos tipos de leucemia linfocítica aguda. Por eso la respuesta sería la letra A. Mujer de 25 años con gingivorrayas, petecias, acude a emergencia con una hemoglobina de 12.5, leucocitos normales, con una fórmula normal y con unas plaquetas que se verifica que están disminuidas. Entonces, ¿qué prueba no sería precisa realizar? En este caso sería ILIAD-2, nuestro paciente requiere tipología, ¿no? Se podría ampliar para ver si tiene un trastorno de la hemostasia relacionado con perfil de coagulación, ROTS para verificar el recuento de las plaquetas, hablamos de las serologías básicas, anticuerpos antivirales también se sospechamos que tiene una enfermedad autoinmune que esté causando la trombocitopenia. Paciente inflamado con intolerancia oral, ese dato es importante, intolerancia oral, que ingresó a SOP, este dato es importante porque cuando ingresa a SOP probablemente hay pérdidas sanguíneas en el quirófano, justo con pancitopenia, que es de reciente instauración, es algo que se ha instaurado en el transcurso de la evolución de sus problemas actuales, y tiene
hemoglobina de 9.5, con BSM normal, leucocitos están levemente disminuidos, sin neutropenia, y plaquetas también leve, una distribución moderada. Entonces, si se ha instaurado rápidamente, podría ser una deficiencia de ácido fólico, ya que los pacientes quemados tienen un mayor recambio celular, ¿no? Y al tener intolerancia oral, pues va a alimentarse su ingesta de este nutriente. Y también podría ser una anemia por pérdidas, por ingreso a óvulos, procedimientos quirúrgicos, y también inflamatoria por su estado de salud realmente complejo, inflamatorio hospitalizado. ¿Qué prueba nos permite confirmar el diagnóstico de leucemia aguda? Entonces, la prueba que nos ayuda a reconocer qué tipo de blastos son los que presenta nuestro paciente, o confirmar al 100% sería la citometría de flujo. Nos ayuda mucho en realidad en el diagnóstico confirmatorio de una leucemia aguda, especificando el tipo de leucemia que es. Con respecto al compromiso renal en mieloma, margen incorrecto, pues aquí nuestros pacientes con mieloma de cadenas ligeras pueden tener afectación renal. Si tiene persistencia de esta falla, este compromiso renal, y requieren diálisis, impacta en sobrevida. Si tienen requerimiento de diálisis, va a impactar en su sobrevida y además en su calidad de vida. La proteinuria puede ser una manifestación inicial, sí, también, y la falla renal es un factor pronóstico también. Entonces sería ninguna de las anteriores, porque todo es correcto. Y entonces ya estamos por finalizar. La paciente mujer de 23 años tiene ictericia, piperias, hipnosis, sin aparente traumatismo hace 2 días, un poco de revolución, con cefalea, y en el frotis ven policromatofilia, ven normoblastos y ven histocitos, más de 1% con trombocito P. Entonces, ya con esos datos, entonces aquí tenemos clínicamente que tiene estigma desangrado, ¿no? Y en el frotis, que tiene estigmas de anemia hemolítica bronquiopática, ¿no? Los histocitos están aumentados en una gran cantidad, más de 1%, en presencia de formas invasoras que los normoblastos, glóbulos rojos nucleados y policromatofilia, ¿no? Entonces, por eso pensamos en una anemia hemolítica bronquiopática. Luego es que farmacocoagulante vía oral es de elección en un paciente con prótesis valvular cardíaca. Entonces aquí sería la warfarina, ¿no? Por el momento, fármaco más seguro para poder anticoagular a nuestros pacientes y tener un rango un poco mayor al actual, como protección para trombóticos, la warfarina con un rango de 2.5 a 3.5 idealmente de día media. Entonces, este era el examen. Jóvenes, no sé si tienen alguna duda, pregunta, inquietud. Sí, ¿me comentas, Cristian? Sí, doctora. Yo quería comentar acerca del día del examen.
tuve un problema que llegué un poco tarde y tuve que ver el examen prácticamente en menos de media hora.